¿Qué ha pasado con el fútbol? Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular, entonces ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. El colonialismo en el fútbol contemporáneo. ¿Qué tranza, banda? El fútbol tal y lo conocemos fue un juego desarrollado en el siglo XIX en escuelas británicas para la élite, pero que en poco tiempo fue adoptado por las clases populares, que lo convirtieron en el fenómeno social y cultural que es hoy en día. A pesar de las enormes desventajas que implica nacer en la precariedad, prácticamente todos los más grandes futbolistas de la historia han surgido de la clase obrera, de donde también proviene la mayor parte de su afición. Sin embargo, en las últimas décadas, los explotadores se han reapropiado del fútbol profesional a tal grado que el deporte más practicado en el planeta ha pasado de ser propiedad popular a serlo de una bola de aprovechados que alejan cada vez más al fútbol del pueblo. Además de impregnar al balompié de ideologías que solo sirven para enajenar a las personas y hacerlas reproducir conductas que únicamente les sirven a los intereses de los más poderosos. Este humilde análisis pretende mostrar cómo una ideología tan rancia como el colonialismo se manifiesta en el fútbol y en otros ámbitos de la vida contemporánea. El fútbol profesional ha sido conquistado por los tentáculos del colonialismo moderno. En el análisis que hicimos sobre la UEFA Champions League, hablábamos de cómo el fútbol profesional es una máquina bien engrasada que funciona al servicio del poder europeo. Cómo los equipos que disputan esta competencia también compiten en el saqueo de talento que ejecutan a escala global y de cómo estos jóvenes talentos, llenos de sueños y esperanzas, son arrastrados al corazón del imperio futbolístico donde se les explota y se les blanquea. Estos mismos jugadores hijos del tercer mundo se vuelven muy buenos embajadores de los clubes y las instituciones europeas a quienes alaban salameramente, cegados por los millones y millones que reciben de estas instituciones capitalistas solo por jugar al fútbol. Inclusive les decía que si no me creían simplemente escucharan hablar a gente como Hugo Sánchez. El proceso es simple y brutal. Los mejores jugadores del mundo son arrebatados de sus contextos originales, arrancados de sus raíces y llevados a los coliseos europeos. Allí se espera que abandonen cualquier rastro de su identidad y se adapten a los estándares del fútbol europeo. Se convierten en peones en un juego donde los verdaderos ganadores son los magnates del fútbol. Esos titanes de la industria que se sientan en sus tronos de marfil acumulando riquezas y poder mientras sus estrellas brillan en el campo y con ese brillo ciegan a la población. Los jóvenes talentos tercermundistas son arrancados de sus raíces y transformados en mercancías que adornan vitrinas lejanas, dejando a la alegría de verlos crecer en nuestros campos como un recuerdo borroso. De esto habló Marcelo Bielsa en una reciente rueda de prensa que se volvió viral, en la que destacó cómo el fútbol contemporáneo ha sido arrebatado del pueblo, que no solo tiene que ver cómo sus ídolos son vendidos como esclavos al mejor postor, sino también tiene que pagar cantidades cada vez más exorbitantes para disfrutar del juego en el estadio y hasta por la televisión. Y para colmo, los medios hegemónicos usan al fútbol para mandar un mensaje colonialista, al darle más peso al fútbol europeo solo porque en ese continente hay equipos, algunos, no todos, que hacen una gigantesca inversión en la formación de sus planteles, imposible de realizar en países donde reina la precariedad. Y no hay que olvidar que mucha de la riqueza necesaria para realizar esas inversiones proviene del saqueo de recursos del tercer mundo. Saludos, Florentino Pérez. En países como México, los medios repiten que la única manera de salvar a la selección mexicana es mandando más jugadores a Europa, como si únicamente allá se pudiera formar el talento. Los medios deportivos festejan cada que un futbolista mexicano llega a un equipo europeo, no importa si este equipo pertenece a ligas como la belga, la escocesa, la danesa o la neerlandesa, que no están entre las mejores ligas del mundo. Todo esto únicamente refuerza la narrativa colonialista con la que las élites han contaminado toda nuestra cultura, la que se repite hasta el cansancio en todos los medios de comunicación y en las escuelas, en la que todavía se nos hace creer que somos inferiores a los seres humanos que habitan en países donde la calidad de vida es un poco más digna. Refuerzan también la narrativa que nos infantiliza y nos hace creer que somos incapaces de crear soluciones por nuestra cuenta. Lo mismo en el fútbol y en todos los aspectos de la vida.
Yo no he escuchado a ningún comentarista deportivo decir en un medio hegemónico: hey, y si en lugar de querer mandar jugadores a Europa usamos la enorme afición que existe por el fútbol en México para crear una de las ligas más poderosas del mundo. No es un accidente que Bielsa haya concluido su famosa respuesta a la pregunta sobre la final de la Copa Libertadores 1992 tirándole una bolita a los medios, cuando dice: creo que si hay una cosa que se debería evitar es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiende? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya, si no, ¿quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted como representante de un gremio que se atribuye un poder que lo tiene, y un poder que manipulan hasta el máximo, ¿por qué no asumen a través de la investigación desenmascarar las mentiras? Bielsa tira un dardo a los medios hegemónicos que no mencionan ninguna de estas temáticas en los cada vez más largos espacios que le dedican al fútbol. Además, el colonialismo no solo afecta a la psique del aficionado, también afecta al fútbol jugado en la cancha. En mi opinión, la selección brasileña no ha tenido recientemente el éxito que solía tener debido a que, como señalaba Bielsa, ahora deja ir a sus talentos a Europa a una edad muy joven, cuando los jugadores todavía no terminan de formarse como futbolistas y como personas. Si se observa un juego de la selección brasileña en la última década y se le compara con cualquier otro episodio histórico de la Canariña, se notarán muchísimas diferencias. Se observará que el juego bonito ha dejado de existir en la cancha y se ha convertido en un simple eslogan publicitario. La selección brasileña ha dejado de jugar con la alegría que la caracterizaba y que le trajo 5 títulos mundiales para optar por el orden táctico que requiere el fútbol europeo. Y los resultados ahí están. Y pensar que hay gente alienada por la mentalidad colonialista que cree que Pelé y sus compañeros de generación no fueron tan grandes porque nunca jugaron en Europa. Pues la verdad yo no los vi teniendo muchos problemas para superar a los mejores jugadores europeos en rumbo a ganar 3 Copas del Mundo. Más bien los europeos tuvieron suerte de no haber jugado en Brasil durante esos años, pues no habrían tenido cabida. En fin, queda mucho para reflexionar, y eso que solo tocamos el tema del colonialismo en el fútbol moderno de manera superficial. Todavía queda mucho por rascarle. Por ejemplo, hablar de cómo algunas selecciones europeas se aprovechan de la precariedad que ellos mismos crearon en sus excolonias para potencializar sus selecciones de fútbol. En fin, la lucha contra el colonialismo en el fútbol también es una lucha por nuestra identidad y nuestra dignidad. Es una lucha por devolverle al pueblo lo que es del pueblo, porque el fútbol no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Es hora de que el balón vuelva a rodar en nuestros campos, de que nuestras ligas se fortalezcan y de que nuestros jóvenes talentos puedan brillar aquí, en casa. Solo así podremos recuperar el espíritu del juego, ese espíritu que pertenece al pueblo y que ningún imperio podrá arrebatarnos. Todos estos principios hay que aplicarlos no solo al fútbol, sino a la vida misma. Nunca hay que olvidar las palabras de Bielsa: el fútbol es propiedad popular.